José Ramón Bauzá, uno de los habituales eurodiputados que suele pasar por Encerrados, al que saludamos ya y le agradecemos que un día más esté con nosotros. Señor Bauzá, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y un placer, como siempre, estar con vosotros y mucho más en estos momentos en los que tengo que transmitir a ti y a todos vuestros oyentes y espectadores que cada vez más Ceuta y Melilla, en este caso vuestro territorio, vuestra querida Melilla, que es querida por todos, está más, como debe ser, en el punto de mira, no de una estrategia marroquí, sino la estrategia de Europa, que es la que estamos defendiendo en nombre de España. Y si es eso, entre otros, es gracias a usted. Y si no, veamos este titular de prensa que publicaba ayer El Confidencial acerca de una cuestión que le implica directamente. El Parlamento Europeo quiere condenar a Rabat por incumplir los derechos del niño en Ceuta. Ciudadanos concita apoyos para sacar adelante la primera resolución crítica con las autoridades de Rabat desde 1997. Además, el partido de Emmanuel Macron secunda la iniciativa. Lo primero, señor Bauzá, ¿por qué creen ustedes que hay que sancionar a Marruecos? Bueno, lo primero que hay que decirle a Marruecos es que obviamente todos sabemos que es un país vecino con el que nos unen muchos hilos históricos, pero que la diplomacia, en este caso, desgraciadamente, la diplomacia del gobierno de España es una diplomacia débil y es precisamente como consecuencia de esa debilidad que esgrime por lo que Marruecos se permite el lujo de utilizar, en este caso, menores para chantajear y en base a una crisis migratoria, pues hacer un chantaje y atacar a la integridad territorial del Reino de España, en este caso a Ceuta, a través de su territorio. Por lo tanto, lo que hay que decirle a Marruecos es que se ha acabado el chantaje y lamentablemente se lo tenemos que decir desde Europa, desde el Parlamento Europeo, porque el gobierno de Pedro Sánchez es débil voluntariamente y está manifestando esa debilidad que perfectamente identifica el reino marroquí. ¿Cree usted que ha sido la Unión Europea la que ha frenado esta ofensiva, por llamarle de algún modo, o yo le he llamado además con su nombre, esa invasión que pretendía hacer de Marruecos, de Ceuta? No es que lo crea, es que estoy absolutamente convencido. Fíjese usted, le voy a decir varios motivos. En primer lugar, quien primero debería haber salido a la palestra, a los medios de comunicación, a hacer las primeras declaraciones, debía ser un español, que curiosa y casualmente es el alto representante de la Comisión Europea, que es Josep Borrell. Debería haber sido él el primero en voluntariamente a salir institucionalmente a hacer un primer comunicado oficial institucional. Y no ha sido ese español, no ha sido el alto representante, ninguna sorpresa, ya nos tiene acostumbrado el señor Borrell. Tuvo que ser una comisaria sueca la que tuvo que poner, en este caso, en circulación las primeras manifestaciones por parte de la Comisión Europea. Punto número uno. Segundo, la dejación de funciones más absoluta que se ha producido por parte de Pedro Sánchez en los últimos años. Estando convocado un Consejo Europeo extraordinario, pues creo que eran los días 23 o 24, o 24 y 25, 24 y 25 de mayo, donde podía haber puesto, se iban a debatir varios temas, pues la situación del secuestro del avión de Ryanair, por ejemplo, en territorio bielorruso y demás, se podía haber puesto perfectamente sobre la mesa la situación problemática del ataque a la integridad territorial española por parte de un tercer país, en este caso Marruecos, a un país miembro de la Unión Europea. Decidió voluntariamente no hacerlo, decidió no poner ese punto de urgencia sobre el orden del día. Le pidió al gobierno de Italia que hablara de la migración en lugar del presidente del gobierno poner encima de la mesa que hubiera concitado la ayuda de todo y la solidaridad de todos los países miembros de la Unión Europea, de los 26 países, aparte de España, obviamente, que podían haber hecho una declaración institucional formal y haber hecho un planteamiento público institucional de apoyo a Ceuta, apoyo a ambas ciudades autónomas, tanto Ceuta como Melilla, que son las primeras y son las puertas de entrada a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, y no solamente no pasó eso, sino que dejó pasar esa oportunidad y no ha hecho ningún tipo de declaración en ese sentido. Por lo tanto, no es que tenga o piense que el gobierno de España no ha hecho lo que debería, es que voluntariamente ha hecho una dejación de funciones como jamás se recuerda ante en este caso, una afectación y un ataque a la integridad territorial del Reino de España, en este caso, en territorio ceutí.
Usted fue o ha sido, se puede decir, el muñidor, y permítame la expresión, de esta propuesta de sancionar a Marruecos y ha conseguido implicar, entre otros, al presidente de la República Francesa. Francia siempre ha tenido unos lazos muy cercanos a Marruecos, pero tampoco parece que Francia esté de acuerdo con estas actitudes de Marruecos, ¿no? Bueno, no, yo hablo siempre en nombre de mi grupo, de mi delegación, como no puede ser de otra forma, y tengo, como bien ha dicho, el honor de ser la persona que diseña la estrategia de la vecindad en relación a todo el territorio del sur con la Unión Europea. Pero es una propuesta siempre de nuestra delegación, como no puede ser de otra forma. Pues Francia también ha visto que esta situación es simplemente inaceptable. El hecho de que nosotros estemos hablando y que en este caso el grupo francés de Macron, en la Renaissance, que forma parte del grupo liberal. Son del grupo liberal, ¿no? Son del mismo grupo. Efectivamente, pues da obviamente un apoyo en cuanto a número de representantes, son 22 los eurodiputados que forman parte del grupo, pero no solamente eso, sino lo más importante es que da idea en el hecho de que el gobierno de Francia, el gobierno de Macron, un gobierno de una potencia institucional y sobre todo diplomática como Francia, pues que incluso se ha manifestado muy propiciamente y primariamente que lo que ha hecho el propio gobierno de España. Es decir, son cosas que son simplemente pues que actuaciones que caen por su propio peso. Alemania sí, le iba a preguntar, señor Bauza, ¿qué se piensa en Europa cuando Marruecos abre dos batallas diplomáticas con dos pesos grandes de Europa, España y Alemania? Bueno, lo primero que se plantea es, o lo voy a decir de otra forma, si me permite. ¿Usted cree que Marruecos hubiera hecho esto con China, hubiera hecho esto con Estados Unidos, hubiera hecho esto con Rusia, con cualquier otra potencia mundial o con Alemania mismo? Simplemente la respuesta es no, es impensable, por una sencilla razón, porque estas afrentas, estas ofensas, esta afectación sobre la integridad de un territorio, de un país miembro, solamente se hacen ante aquellos países donde tú ves que son débiles. Y la debilidad manifiesta del gobierno de España ante esta situación, manifiesta y voluntaria. Manifiesta y voluntaria. Esto es una dejación de funciones voluntaria del Reino de España. Ellos no han querido poner toda la presión diplomática y toda la previsión diplomática porque voluntariamente no la ha interesado. Por lo tanto, hay que poner los puntos sobre las íes y esto no se hubiera producido si el gobierno, en este caso, si el Reino de Marruecos no hubiera visto la debilidad que desgraciadamente escenifica continua y constantemente el gobierno de España. Señor Bauza, no se sabe exactamente, porque además están ahora ustedes negociando los presupuestos del próximo sexenio de la Unión Europea, pero Marruecos recibe una ingente cantidad de millones de euros en todo tipo de ayudas y convenios de colaboración con la Unión Europea. Ya lo dijo la comisaria cuando habló, la primera que salió a hablar, dijo que cuidadito, que había muchas ayudas. ¿Es posible, digámosle, castigar o sancionar a Marruecos con dinero? No hay que castigar ni sancionar. Lo que hay que hacer es que cada uno sea responsable de los actos, de sus propios actos. Marruecos ha recibido en torno a 1.400 millones de euros entre el año 2014 y 2020. Es decir, en estos últimos 6 años. 1.400 millones de euros no es una cuestión menor ni baladí. Y lo que hay que hacer por parte de las instituciones europeas, y por eso hemos respondido con prontitud y con rapidez, es decirle que esos fondos vienen condicionados. Hay una condicionalidad de la recepción de estos fondos. Y por eso lo que se tiene que hacer es que en este caso, por parte del Parlamento, que lo hemos hecho, enviar un mensaje contundente al Reino de Marruecos de que debe haber una solidaridad con el Reino de España y sobre todo con las ciudades europeas que son Ceuta y Melilla, que son las puertas de entrada. Y precisamente, y en relación a esto que me comenta usted de las sanciones y demás, yo le he hecho una pregunta al Consejo Europeo, una pregunta directa donde quiero saber, y en ese sentido nos contestarán por escrito, quiero saber si Pedro Sánchez en ese Consejo Extraordinario de los días 24 y 25 de mayo, hace pues, poco más de 10 días, le pidió sanciones al Reino de Marruecos, o si pidió la suspensión de los fondos al Reino de Marruecos en el caso de que se siguiesen o se hubiesen producido estas agresiones directamente contra la integridad territorial. Yo mucho me temo que me sé las respuestas, que va a ser que no.
Por eso le cedió la palabra y le incluyó la pregunta, se puso de lado y le dijo, bueno, Italia, tú pregunta que yo no quiero saber nada. Es decir, por eso precisamente le hemos preguntado eso al Consejo Europeo y por eso precisamente también en la misma mañana de la crisis le hice una pregunta también formal por escrito al alto representante, al Borrell, para que se pronuncie y explique que qué medidas va a tomar apoyando a favor de España y en este caso de Ceuta y de Melilla. ¿Qué han dicho el resto de los grupos parlamentarios españoles, de las delegaciones españolas en el Parlamento Europeo acerca de este asunto? A Vox lo hemos oído, pero a los demás aún no lo hemos oído. Oímos al señor Margallo, que estuvo con nosotros, también fue muy contundente en su discurso. Él apelaba más que a la beligerancia al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero sin ceder un ápice de soberanía ni de independencia, evidentemente. Es que nadie quiere ser beligerante, lo que queremos es que se nos respete y que se condicionen determinados tipos de ayudas precisamente al cumplimiento. En este caso bilateral, lo que no puede ser, los que hemos visto en las imágenes que todo el mundo ha visto, digo con todo el mundo me refiero a todo el mundo en el globo terráqueo, de que los gendarmes marroquíes estén abriendo las puertas para que pase todo el mundo. O sea, esto simplemente es inaceptable, es un chantaje por el cual no puede ni debe pasar el Reino de España. Y no, eso no significa ser beligerancia, lo que significa es que decirle, basta, es que esto no puede ser, que esto no puede pasar. Yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que el propio Reino de Marruecos no ha medido bien sus fuerzas, yo creo que se ha pasado de frenada, yo creo que ha dicho, bueno, oye, los españoles sabíamos que no iban a reaccionar, pero el resto de países miembros que no son como España, que son mucho más fuertes, que no tienen esas debilidades diplomáticas, no lo están haciendo. Y por eso hay que seguir en esta línea en ese sentido. Mire usted lo que publicaba hoy un periódico que es influyente y mucho, como el New York Times, acerca de la crisis de Marruecos. Me imagino que ya habrá visto lo he visto portada del New York Times. Si algún televidente no la ha visto, se la vamos a poner. Viene en inglés, evidentemente. Aquí está la traducción de Ignacio Zembrero, de nuestro colaborador. Vamos a ver la portada del New York Times, que es lo interesante, que dice, entrad chicos. Yo creo que estamos hablando del medio de comunicación más influyente en el entorno de la ONU. Eso dicen, ¿no? Sin ninguna duda, Ignacio Zembrero es, no voy a decir la persona a la que más, pero de las que más conocedoras, como bien saben, son de toda la situación en el entorno marroquí, en todo el entorno del Sahel, el entorno del Magreb. Es decir, pocas personas son tan conocedoras en todos los ámbitos y sentidos de la verdadera realidad de la situación. Y ese tuit de Ignacio me parece absolutamente concluyente, absolutamente definitorio. Ahí está la portada, que es espectacular, ¿eh? Absolutamente, es terriblemente espectacular y absolutamente dantesca. Y lo que se ha producido, como bien saben, es que además en la entrada masiva de aproximadamente 10-12.000 personas, que leía yo también otro artículo también en el sentido del New York Times, que lo que están diciendo es, bueno, hay en torno a 2.000, aproximadamente 2.000 menores que además cruzaron la barrera sin que sus padres ni siquiera tuviesen conocimiento de esa situación y que están buscando a sus hijos incluso a través de las redes sociales porque no saben dónde están y algunos quieren volver y no pueden volver. Es decir, es tal el despropósito como consecuencia de la debilidad institucional, de la debilidad diplomática que está dejando no entrever, sino visualizando el Reino de España, que es simplemente inaceptable. Y ya por último, ¿a qué cree usted que se debió ese desaprovechar esa oportunidad de Sánchez de llevar 5 días después de la crisis del día 17 de mayo al Consejo Europeo este tema, cuando todo el mundo ahora mismo está en contra de Marruecos, de lo que ha hecho? Bueno, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, le preocupa a España absolutamente cero y menos. Lo que le preocupa es simplemente él, simplemente su poltrona. Al presidente del gobierno no le preocupan los celtíes, ni las melillenses, ni los canarios, que ven como también sus aguas territoriales, que son españolas, están siendo apropiadas y expropiadas directamente por las resoluciones de Marruecos. Al presidente del gobierno lo que le preocupa es los indultos de Puigdemont y del resto de golpistas. Al presidente del gobierno lo que le preocupa es cuestionar a la justicia española. Al presidente del gobierno lo que le preocupa es que haya un informe por unanimidad del Consejo de Estado diciendo, y el Tribunal Supremo diciendo que los indultos no se pueden cuestionar. Lo que le preocupa precisamente es darle cobijo y darle cobertura
a todos sus socios de los cuales depende él directamente. Al presidente del gobierno lo que le preocupa es que se produzca un indulto al último miembro de Grapo que sigue todavía hoy en prisión después de haber pasado 12 años, tan solo 12 años en prisión. Eso es lo que le preocupa al presidente del gobierno. Al presidente del gobierno le preocupa cero la integridad territorial española. Al presidente del gobierno le preocupa cero la condición de patriota de España. Al presidente del gobierno le preocupa seguir manteniendo su colchón que compró al inicio de la legislatura en Moncloa, y al presidente del gobierno le preocupa su silla. Todo lo que no sea eso es simplemente una cuestión anecdótica que el tiempo pues pasará sobre él y que él seguirá, pues en este caso, en la poltrona presidencial, pero no ejerciendo como un verdadero presidente patriota con los españoles. Pues don José Ramón Bouza, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por defendernos, que también somos españoles y merecemos, y nunca mejor dicho, que desde 1997 alguien le dijera a Marruecos, hasta aquí hemos llegado. Nunca antes se ha producido después de 1997. Y sobre todo que acabando en 7, desde que en 1497 Melilla es española. Y eso es lo que tenemos que seguir diciendo nosotros. Y hay que concienciar y hay que corresponsabilizar a los europeos, no para que en estos momentos se alíen con nosotros como que deberían, porque Ceuta y Melilla son tan europeas como Berlín, como Viena, como París, como Düsseldorf o como cualquier otra capital o como cualquier otra ciudad de Europa. Y o somos nosotros desde España quienes defendemos nuestros derechos europeos, empezando por Ceuta y Melilla, que son la puerta de entrada a Europa y son la puerta de Europa también para el resto de los países, o si no lo hacemos nosotros, le puedo asegurar que nadie lo va a hacer. Desgraciadamente han tenido que salir otros países a defender lo que ni Borrell ni el presidente del gobierno ha hecho. Pero bueno, también estamos humildemente en nuestras posiciones, y en este caso yo desde el Parlamento Europeo, para decirle a los melillenses que no están solos, que no se les olvida, que es un honor que sigamos defendiendo, en este caso, nuestro territorio, y me consta las dificultades. Y permitidme también, en estos últimos segundos, decirles a todos los melillenses que, por favor, que obviamente el presidente del gobierno es poco de fiar, pero que el resto, en este caso partidos constitucionalistas como Ciudadanos y como yo mismo en primera persona a nivel personal, estaremos siempre cerca y al pie del cañón para defender los intereses de Ceuta, de Melilla y de España. Pues muchísimas gracias, de verdad, señor Bouza. Gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias. Buenas noches.